Hoy es un día bueno, hoy es un día de bendición, hoy es un día de gloria, un día de alabanza, cielos abiertos, palabra buena, Dios. Te alabo, Jesús, te adoro, mi Señor, con todo mi corazón. Te alabo, Jesús, te adoro, mi Señor. Te alabo, Jesús, te adoro, mi Señor. Porque me has mostrado tu amor en la cruz. Porque me has mostrado tu amor en la cruz. Porque me has mostrado tu amor en la cruz. Por ti soy feliz. Por ti tengo amor. Por ti soy feliz. Por ti tengo amor. Aleluya. Le damos la gloria al Señor en esta mañana. Tú eres bueno, Dios. Mi hermano, muchas gracias. Dios bendiga a este hermoso grupo de jóvenes ministros del Ministerio de Alabanza. Hermanos, tomen sus asientos un momentito, porque en este momento ya empezamos el desarrollo del programa. Y en este preciso momento vamos a dar pase a la primera plenaria, el crecimiento más que un método. Y para este tema, el expositor de nuestro pastor Carlos Jara de Paz, que también es superintendente nacional de la Asamblea de Dios del Perú. Lo recibimos con un aplauso a nuestro pastor, amén. Adelante, pastor Carlos. Dios lo bendiga, amado pastor. Muy buenos días, apreciados pastores. Es un nuevo día hoy y dice la Biblia que cada día y cada mañana son nuevas para nosotros, por la misericordia de nuestro Señor. Me tocó compartir esta primera plenaria y espero que tengan las copias de los materiales ustedes, pero el título del tema que tengo que compartir en esta mañana es: el crecimiento es más que métodos. Y quiero compartir la palabra del Señor, si pueden abrir sus Biblias, en Lucas capítulo 24, el versículo 49. Lucas capítulo 24, versículo 49. ¿Los tienen todos? Dice así Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. En Hechos capítulo 1, versículo 4 o 5, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. En Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice el versículo 41, y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Una vez más estamos reunidos delante de tu presencia para compartir tu palabra. Queremos que tú nos hables en esta mañana. Tú tienes una palabra siempre fresca para nosotros hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El tema que había preparado en esta mañana, el Iglesia de Crecimiento, es más que métodos. Los pasajes que hemos leído resaltan algunas palabras importantes: la promesa del Padre, investido del poder, recibir la promesa del Padre, bautizados en el Espíritu Santo, recibir poder para ser testigos, recibir el don del Espíritu Santo, que la promesa es para ellos y para sus hijos y para todos. Hermanos amados, más que métodos en el proceso de la vida de la iglesia, está relacionado con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y en primer lugar, el poder del Espíritu Santo produce un alcance mundial. ¿Cuántos métodos aprendieron los 120 que estaban durante 10 días orando? Ninguno. ¿Cuál era la orden del Señor sobre sus vidas? Solo que esperasen recibir el poder, la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre, y que necesitan ellos el poder. Entonces en Hechos 1:8 el Señor lo dijo casi al final, no casi, al final de su vida, cuando ya estaba ascendiendo a los cielos, dijo estas promesas: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último en la tierra. Y aquí hay dos palabras que resaltan muy fuertemente: recibir poder. ¿Cuándo ellos iban a recibir poder? Cuando iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y el Señor se lo había dicho, el Juan lo había profetizado: no soy digno de desatar el calzado de los pies. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, poder. Este poder, el diccionario lo define como fuerza, capacidad, poder. Este poder tiene del término dunamis, que es dinamita, un poder sobrenatural. Y este poder sobrenatural no está en la vida de las personas, ni en la vida de los líderes, y no está instado por las personas importantes. Este poder viene como una consecuencia del bautismo en el Espíritu Santo. Lo dice claramente el Señor, lo estableció claramente: ustedes van a recibir poder. Pero cuando en Lucas 24:49 el Señor les dice que ellos tendrían que esperar la promesa de mi Padre, esa promesa de mi Padre es el poder que ellos necesitaban. Un poder sobrenatural en sus vidas, que iba a ser posible que ellos puedan ser testigos efectivos, con un alcance global, no solo localizado en Jerusalén. Dice: seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Ese poder iba a producir una evangelización de testigos de alcance mundial. Eso ha producido y producirá siempre en la vida de las personas. El Señor les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Se lo dijo claramente en Lucas capítulo 24 versículo 49. Necesitamos el poder. Ese testigos es una palabra que se traduce del griego martureo, que es martirio. Ser testigos hasta el martirio. Como ustedes saben, el primer mártir fue Esteban, y no importó nada, y no le interesó nada, excepto presentar a Jesucristo como el Dios resucitado. Lo apedrearon, sí, lo mataron también,
Pero él demostró que ese poder que había recibido lo llevaba hasta el martirio, a la muerte. Y ese ha sido el común denominador de las personas que han servido al Señor a través de los siglos, hermano. No son gente que ha venido por un compromiso, nada más, o ha venido porque, en fin, entraron a la iglesia. Quizás ahora en este tiempo, como hay tanta libertad, hay esa posibilidad de personas creyentes que asisten a la iglesia y se van, asisten a la iglesia y se van. Pero en los primeros siglos no había ni un creyente que hacía esto, porque el convertirse implicaba su vida, a costa de su vida. Ese poder el Señor se los dio para que sean testigos y el evangelio tenga un alcance mundial. ¿Por qué la iglesia pentecostal ha crecido tanto? Se habla en el mundo que el 80% de los cristianos, de todos los evangélicos, son pentecostales. ¿Por qué se ha avanzado tanto? Simple y llanamente porque ellos creen, lo reciben, lo buscan, lo anhelan, lo practican, el poder que Dios, que el poder del Espíritu Santo que viene de lo alto. No hay alternativa. Cualquier método va a fallar si no está el poder. En segundo lugar, es importante para nosotros recibir el genuino bautismo en el Espíritu Santo, porque hay nuevos conceptos que están apareciendo ahora. Una vez que saltas, recibiste, te emocionaste, recibiste, o te caíste, recibiste. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto al bautismo en el Espíritu Santo? Es el poder de Dios. ¿Cómo nosotros podemos describir en la palabra del Señor que ese poder ha venido sobre nosotros? El Señor se los dijo reiteradas veces en los últimos días, inclusive en Hechos capítulo 1. El Señor se lo recalcó en el versículo 4: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Qué es esa promesa del Padre? El bautismo en el Espíritu Santo. Que no se fuesen, reciban la promesa del Padre. Porque Juan repitió lo que dijo Juan, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese poder es el bautismo en el Espíritu Santo. Y la evidencia inicial de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en nuevas lenguas. Ahora eso está cuestionado. Hay muchas personas que lo cuestionan, que ya no es necesario. Pero nosotros vemos en la palabra del Señor como un común denominador de que el bautismo del Espíritu Santo se produce en las personas que lo reciben hablando en nuevas lenguas. Aunque cuestionado ahora, pero esto ha sido el que ha dado a la iglesia pentecostal, a la Asamblea de Dios, que es la iglesia más grande del mundo y de más rápido crecimiento. ¿Qué ha hecho que esta iglesia pueda crecer tanto? Su fundamento está en el bautismo del Espíritu Santo. No hay alternativa. Pueden encontrar muchos análisis, y han aparecido exégetas que han analizado mucho acerca de la Biblia, pero igualito sigue siendo solo palabras de un exégeta. Pero en la Biblia encontramos que el poder que descendió en el día de Pentecostés fue un poder sobrenatural. Fue un poder sobrenatural. Dice Hechos capítulo 2 versículo 4: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué es eso, hermanos? Es el bautismo en el Espíritu Santo. Es el poder de Dios actuando en la vida de las personas. Es la promesa del Padre. Eso produjo en 120 personas un accionar que nunca se había conocido hasta ese día. Fue algo diferente. Cuando Pedro fue a Samaria, Samaria había oído la palabra del Señor, y los apóstoles mandaron a Pedro: anda a Samaria, Pedro y Juan. Dice que oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Samaria había creído
en Jesús. Incluso fueron bautizados en agua, pero no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior al nuevo nacimiento. Es parte de nuestra doctrina y es parte de nuestra vivencia, y es lo que ha producido que nuestras iglesias hayan crecido tanto en este mundo, en este siglo y a través de los siglos. No tenemos alternativa. Es una bendición muy grande. En Hechos capítulo 10, versículo 44, cuando Pedro fue invitado, dice que mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos 10, 44, 45, 46. Y cuando le reclamaron a Pedro por qué había ido a la casa de un gentil, Pedro en el capítulo 11 del libro de Hechos narra su experiencia. Y al narrar su experiencia, Pedro dice: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Hechos capítulo 11, versículo 15. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Él está recalcando las promesas y está diciéndoles: ellos recibieron como nosotros al principio. ¿Cuál fue ese principio? Cuando en el día de Pentecostés ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Cuando 120 personas recibieron el poder del Espíritu Santo. Como al principio, ese es el principio. Como cuando dijo Juan el Bautista: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Está recordando las promesas. Hermanos amados, hablar en nuevas lenguas es la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Aunque muchas personas puedan criticar y decir lo que quieran, sigue siendo igual lo que la Biblia dice. Este es un principio para nosotros las iglesias pentecostales. El bautismo en el Espíritu Santo es maravilloso, es extraordinario, es potencialmente una fuerza que impulsa a las personas. Pero la evidencia inicial de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios en esta mañana, hermanos? No hay alternativa. Eso ha producido en toda la historia donde ha habido un avivamiento, la gente ha empezado a hablar en lenguas y profetizar. Sucedió en Hechos capítulo 2, sucedió en Samaria y sucedió en todos los lugares. Hablar en lenguas y profetizar es una evidencia inicial. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Pablo llegó a Éfeso, encontró a 12 personas y le preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron: ni siquiera hemos escuchado quién es el Espíritu Santo. Y entonces, ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Entonces él les explicó, les compartió lo que debía hacer. Y entonces dice él, después de haberlos bautizado, puso la mano sobre ellos. Dice en Hechos capítulo 19, del 1 al 6, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban. Lo que quiero decirles, hermano, es que si queremos un despertar maravilloso en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestra iglesia, necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo, que produce poder, que produce vivencia. No hay alternativa. Los que lo han experimentado pueden ver que algo diferente sucede cuando la gente está bautizada con el Espíritu Santo. Cuando yo empecé la iglesia donde estoy pastoreando ahora, hacía varios años, éramos como 2 jóvenes y un joven medio creyente y medio inconverso y yo. Pero como 8 meses después de estar buscando al Señor en oración, algo sucedió un día. Un poder sobrenatural se apoderó de este grupo pequeño de personas, que les produjo a esas personas un hambre de búsqueda a Dios. Y ya no le decías anda a orar en la mañana, ellos estaban buscando a Dios en la mañana.
ellos estaban buscando a Dios en la tarde. Y algo pasaba, mientras más buscaban, y Dios empezaba a revelarse en la vida de ellos y de esas personas. Y la gente se convirtió en evangelista sin que tú le digas, han de evangelizar. Ellos traían gente, compartían con la gente, y ellos amaban el buscar a Dios. Algo sucedía. Hay personas que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y pasaban un día orando en la presencia de Dios. He visto personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo cuando hablaban en lenguas y no podían hablar en castellano en su casa. Una hermana se fue a su casa y no podía hablar en castellano, y sus padres inconversos, y quería transmitir en castellano sus pensamientos y no podía, y su padre empezó a burlarse pensando que ella estaba media chiflada, y su papá y su mamá y sus hermanos como que vieron raro, pero lo tomaron como una burla. Y ella me cuenta que cuando notó ese ambiente raro en su familia, ella con autoridad les habló de parte del Señor. ¿Cómo habría sido sus palabras? Que en 2, 3 palabras que le dijo, toda su familia estaba de rodillas en la sala. Cambió su actitud. Esa actitud de burlones, de gente que no estaba de acuerdo con eso, estaban de rodillas pidiéndole perdón a Dios. ¿Qué había sucedido, hermanos? Esas pocas palabras llenas del Espíritu Santo producen en las personas convicción, y el Espíritu Santo produce convicción de pecado. El bautismo del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, es la piedra angular, es la base de todo movimiento que quiere crecer. No hay alternativa. Cualquier cuestionamiento puede haber, pero la Biblia sigue siendo el mismo. Y yo creo lo que la Biblia dice a lo que los exegetas dicen. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¡Qué maravilloso! Cuando el Señor en Marcos capítulo 16, el Señor les manda a predicar por el mundo. En el versículo 20 hay una palabra interesante que es bueno subrayar. Dice la Biblia, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Y miren lo que dice después, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Ellos no iban tras las señales seguían a aquellos que predicaban la palabra bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Y eso fue siempre así. En tercer lugar, quiero ver el mover del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. El mayor éxito de las iglesias que crecen y que han aparecido en el mundo es la obra soberana del Espíritu Santo en la vida de las personas. Así fue en la calle Azusa, así fue en Corea, la iglesia más grande del mundo. Así fue en el Perú cuando la Asamblea de Dios empezó a desarrollar su ministerio. Así fue en todos los lugares donde las personas han empezado bajo esa unción del Espíritu Santo. No habrá una organización o persona que pueda desarrollar un tremendo avivamiento y extraordinario sin el poder del Espíritu Santo. Si ustedes notan en la Asamblea de Dios, ¿quién es el fundador de la Asamblea de Dios? Yo puedo decir los metodistas, Juan Wesley. Yo puedo decir la Alianza Cristiana, no recuerdo el nombre del fundador de la Alianza Cristiana. Podemos decir de los presbiterianos tal, y podemos decir de todos quién fundó esos movimientos. Pero en la Asamblea de Dios, ¿quién fundó? El Espíritu Santo empezó a tomar a las personas. Y cuando 300 personas se reunieron en Estados Unidos en 1914, ninguno era un fundador. Y en Asamblea de Dios de Perú, ¿quién es el fundador? Cada región, cada iglesia tiene su historia, ¿sí o no, hermanos? No hay alguien que diga, yo fundé, acá tengo, porque, ¿sabe por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo no quiere competir con nadie que tenga la vanagloria de decir, yo fundé. El Espíritu Santo es soberano y muchas veces ha utilizado a gente que ni siquiera aparece en sus nombres,
pero que ha utilizado esa gente lleno del poder del Espíritu Santo, y Dios ha levantado una iglesia y otra región y otros más en el Perú y en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es soberano actuando en la vida de las personas. Aquellas personas que se creen ser los fundadores terminan mal, porque la obra no es de nadie. Nosotros somos líderes de turno, hermanos. Aparecen uno y aparecerán otros, y gloria a Dios por eso. Dios nos ha permitido trabajar en ese nivel, y esos somos de turno. Aparece uno y la asamblea siempre ha sido así. Pero quien ha guiado la iglesia Asamblea de Dios a través de estos años ha sido el Espíritu Santo. Un mover aquí en Perú, otro en Argentina, otro en Brasil, otro en el norte, en África, en todo lugar. ¿Dónde están esos fundadores? No hay. Bendito sea el nombre del Señor. Es maravilloso. En todas las iglesias en crecimiento se enfatizan que todo creyente reciba el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas, con demostración de fruto en sus vidas, haciendo uso de los dones sobrenaturales que Dios ha dado. Estas iglesias creen en los milagros. ¿Ustedes creen todavía en los milagros, no, hermanos? Somos parte de esa herencia y creemos en lo que la Biblia dice. Aunque mucha gente dice los milagros y las sanidades fueron para esa época y la hablar lenguas para esa época, no importa, que sigan diciendo lo que quieran, nosotros seguimos avanzando, porque Dios no ha cambiado con el tiempo. Usted cambia con el tiempo, Dios no ha cambiado con el tiempo. Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. El que bautizó en el Espíritu Santo 120 en el día de Pentecostés es el mismo Dios que está bautizando hoy día también con el poder del Espíritu Santo a cada uno de los que le buscan, que los que le creen. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Creemos en sanidades, creemos en la operación de las profecías, el hablar en lenguas, el discernimiento de espíritus, en liberación de personas endemoniadas. Para nosotros es una vivencia, no es una historia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? A veces tendemos a reemplazar los métodos y las estrategias a esta acción del Espíritu Santo, y entonces muchas personas han tenido frustraciones. Hermano, no funciona, cambiamos de método. No funciona tampoco esto, cambiamos el otro. No funciona. Y entonces hacen un laboratorio en la iglesia. Y la iglesia no es un laboratorio, hermanos. Todo método funciona cuando el poder del Espíritu Santo está dentro de la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Para nosotros todos los dones escritos en la palabra están vigentes y son reales hasta el día de hoy. No ha pasado a la historia. Si alguien habla en lenguas, va a haber alguien que interprete las lenguas, va a haber profecías, va a haber gente liberada de demonios, muchas personas. La iglesia de hoy es una iglesia pentecostal. Es maravilloso. 120 personas llenos del poder del Espíritu Santo transformaron el mundo entonces conocido, hermanos. Solo 120 personas. Ellos esperaron 10 días. Ustedes saben que Pentecostés es de los 50 días después de la Pascua, y se celebraba la fiesta de las cosechas. Ese día, que coincidía con un primer día de la semana, en mayo, habían dos fiestas paralelas, una oficial y otra no oficial. La oficial era que el sacerdote salía muy temprano al campo a cortar las gavillas, y cortaba 2 o 3 gavillas de los primeros frutos que ya estaban ya listos para ser cosechados, y los llevaba al altar y luego lo molía. Y esa harina hacía un tremendo pan que se le llamaba la hogaza, y ese pan metía al horno y luego sacaba el pan que era la hogaza, un pan grande,
y el sacerdote llevaba al altar y lo mecía en agradecimiento por lo que Dios iba a dar en ese tiempo. Pero paralelamente había otro acontecimiento. Mientras el sacerdote muy temprano se iba a cortar esas gavillas en el campo, habían 120 personas que estaban en el segundo piso de una casa. Ese día la oración fue diferente a todos los días. Yo me imagino que serían entre las 7 y las 8 de la mañana, cuando la oración se tornó totalmente diferente. Uno empezó a adorar de otra manera, otro empezó a adorar de otra manera, otro empezó a sentir una expresión muy grande, maravillosa, porque había sucedido algo especial, hermano, en esos 120 personas, como un viento recio, dice la Biblia, que inundó esa casa. Ayer había un terremoto en Perú de 7.3 grados en el centro del país y en parte de la selva. La gente decía, hemos terminado como borrachos, decía una señora, porque había sido fuerte y no podía pararse. Hacía un terremoto en realidad. Ese día ese viento recio inundó la casa. Fue algo extraordinario y empezaron a hablar en lenguas y de una manera extraordinaria. Pero ese día, ustedes saben que en ese día ya habían como 60 días que las personas habían ido a Jerusalén. Y la gente iba a celebrar la fiesta de la Pascua y la fiesta de las primicias y la fiesta de las cosechas. Algunos se habían regresado a su casa, pero la mayoría se quedaba. Y como había tanta gente que venían de todos los países, habla en la Biblia por lo menos 15 países, no había espacio donde dormir. Se habían acabado los hospedajes, las familias, todo. ¿Sabe qué dice la historia? Que la gente dormía en la calle. Casi 100,000 personas durmiendo en la calle, dicen los historiadores. Entonces habían 120 que estaban arriba como a las 8 de la mañana, empezando a un despertar extraordinario, el avivamiento más grande que se haya producido en la historia, incomparable hasta el día de hoy. ¿Y cómo hizo Pedro? Ha tenido que bajar del segundo piso. ¿Cómo escucharon la gente? Estaba en el segundo piso. Han tenido que bajar del segundo piso. Han tenido que pasar por encima de los que estaban durmiendo, porque todas las calles de Jerusalén estaban inundadas de visitantes por la fiesta. 100,000 personas tiradas por todas las calles. Tenían que pasar por encima, casi con un poco de cuidado para no chocarse con la gente. Pero algo sobrenatural pasaba en cada una de esas personas. Estaban hablando en nuevas lenguas, y lenguas que esas personas lo conocían, y esas personas recibían el mensaje de Jesucristo. Estaba vivo y real en lenguas extraordinarias, y cada persona recibía su mensaje en su propio idioma, y había muchos países allí recibiendo el mensaje. El poder sobrenatural del Espíritu Santo sobre 120 personas produjo un avivamiento inmenso, extraordinario. Este avivamiento produjo que estas personas de las 3,000 habrían regresado a su tierra para formar una iglesia. No conocemos en la historia. Otro se fue al África, otro se fue a Sirene, otro se fue al Asia, pero cada uno de ellos llevando un mensaje poderoso, que la iglesia había nacido, la hogaza había sido bendecido. No hay alternativa. En todo movimiento de crecimiento van a contar hechos extraordinarios en sus vidas, hermano. Lea usted la historia de los movimientos, va a ver que hay hechos extraordinarios en la vida de cada uno de ellos. Hombres y mujeres transformados por el poder del Espíritu Santo. Hombres y mujeres bautizados con el Espíritu Santo. Y voy a recalcarlo, con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas. Lo recalco eso porque hay mucha tendencia a decir de que ya no es. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos saliendo predicaron el Espíritu Santo, predicaron, dice la palabra, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¿Cuántos quieren que las señales les sigan? No busque las señales le van a seguir, porque usted está lleno del poder del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué resultados produjo este tremendo avivamiento, hermanos? Le voy a poner algunos de esos resultados que produjo este tremendo avivamiento en la vida de la iglesia. Un primer resultado, una predicación ungida. ¿Cómo explicar que un cobarde hombre, un voluble, un impotente,
un incapaz como Pedro haya predicado un mensaje y 3,000 personas se hayan convertido? Solo hay una explicación: recibió el poder del Espíritu Santo. Ese poder lo recibió mediante el bautismo en el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. ¿Cuántos anhelan en su corazón? ¿Cuántos lo desean, hermanos? Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4 versículo 33: los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús, y gozaban todos de gran simpatía del pueblo. Dice la Biblia en Hechos capítulo 6 versículo 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Y un mensaje tremendo. La predicación y las obras estaban unidas, con gran potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia en Romanos. Un resultado extraordinario del bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es que hay una predicación ungida. Usted póngase detrás del púlpito sin haber hecho nada, va a ver usted la diferencia cuando ha pasado un tiempo en la oración. Usted va a experimentar. Claro, la iglesia no se va a dar cuenta, pero usted sí se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta cuando sale fracasado y cuando no, porque tu relación con Dios es personal y los resultados van a ser maravillosos. Un segundo resultado, hermanos, de este poder: demostración de señales y hechos sobrenaturales. Dice en Hechos capítulo 5 versículo 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. El Señor que hizo milagros hace 2000 años sigue haciendo milagros el día de hoy. Aunque la gente diga que no y los teólogos digan que no, y van a encontrar mucha explicación teológica y etcétera, etcétera, porque cuando quieren explicación van a buscar explicación, pero el hecho real es que Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios. ¿Cuánto lo creen así, hermanos? Así es. Yo cuando tenía 3 años, mi mamá estaba, lo habían dicho en el hospital: señora, vaya a su casa a morirse, ya no puede, ya no hay esperanza, mejor que le cuiden a sus familiares y ahí espera la muerte. Y se fue a esperar la muerte. No había alternativa, le habían desahuciado después de 12 años. Le dijeron: señora, acá en el hospital se va a morir, mejor vaya a su casa para que sus familiares le cuiden los últimos días de su vida. En esa circunstancia, cuando no podía ni tomar una cucharita para poder comer, unos hermanos llegaron a mi casa a predicar el evangelio, que iban visitando de pueblo en pueblo. Yo soy ancashino, y ahí en el pueblo vinieron unos hermanos por primera vez, que yo no creo que sea casual. Dios tiene propósitos por cada uno de ellos. Y estos hermanos vinieron a predicar el evangelio, y la primera casa que llegaron a predicar fue mi casa. Y mi mamá estaba esperando la muerte, cuidado por su familia, no tenía alternativa. Ese día recibió a Cristo como Salvador personal. Y al día siguiente, mientras ella leía la Biblia, me contaba mi mamá que 2 manos así grandes lo levantaron de su cama, lo abrazaron y lo levantaron de su cama. En ese instante cesó la hemorragia, cesó el dolor, cesó todo. Estaba débil, es cierto, porque estaba muy débil, pero empezó a comer normal y a los pocos días recuperó su peso y vivió hasta los 82 años. Dios sigue siendo el mismo Dios de hoy, de ayer y de siempre. Señales prodigiosas. Y he visto muchos milagros, hermano, como seguro cada uno de nosotros pueda contar de milagros. Si hablamos de milagros, cada uno va a contar un milagro. Así que sería por demás contar muchos milagros. Lo que podemos decir esta noche, que el Dios a quien servimos es un Dios poderoso, un Dios real, un Dios vivo. Gloria a Dios. Bendito Señor. Un tercer resultado del bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es tener autoridad espiritual. Cuando a los discípulos lo llamaron, Hechos capítulo 4 versículo 7, poniéndolos en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y los apóstoles le respondieron muy claramente: en el nombre de Jesús. Ese Jesús que para ustedes está muerto, para nosotros está vivo. Y la demostración de que está vivo es este cojo sano en la misma presencia de ustedes. Ese Jesucristo está vivo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermanos? Es un Dios real, maravilloso. Bendito sea el Señor, aleluya.
Un cuarto resultado, hermanos, es pasión por las almas. Cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, usted empieza a tener amor por la gente. Un hermano que había recibido el bautismo del Espíritu Santo me decía: pastor, cuando yo me iba por la calle, yo quería abrazar a todo el mundo. Hasta al perro quería abrazarlo, me dijo así bromeando. No sé cómo me apareció un amor tan grande por la gente. Una señorita que estaba en uno de los retiros, que era de la iglesia bautista, que cuando vino a nuestra iglesia le dijeron: la Asamblea de Dios dice que recibe el bautismo del Espíritu Santo, pero ese es del diablo, le dijo su pastor. Estoy hablando hace 2 años nomás. Y ella, cada vez que tenían que ministrar, ella se escapaba, porque en su mente estaba que era del diablo. Y mi esposa se percató de que ella se andaba escapando y se fue a buscarlo afuera y empezó a compartir, como por 1 hora empezó a compartir la palabra del Señor, que no era del diablo, era una bendición para ella. Entendió, y apenas entendió, ese hermano vino atrás sin que nadie lo toque, recibió el bautismo del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Sí. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es soberano cuando alguien se predispone. Es un regalo. Y una cosa curiosa, su papá vivía en Chiclayo. Le llamó por teléfono a su papá. Hace 4 o 5 años que no se hablaban con su papá, solo se veían en el Poder Judicial. Y cuando se veían en el Poder Judicial se insultaban, padre e hija. No querían saber nada uno con el otro. Ese día le llamó por teléfono a su papá y llorando le dijo: papá, quiero que me perdones. Y su papá se asustó. Dijo: ¿tú eres? Y le dijo: ¿tú? Sí, yo soy tal, soy tu hija. Dijo: quiero que me perdones. Dijo su papá: ¿qué te ha pasado? Dijo: algo me ha pasado, no lo puedo explicar ahora, pero algo sobrenatural ha pasado en mi vida. Quiero decirte nomás que me perdones. Y su papá, por el otro lado del teléfono, se puso a llorar. Y dijo: ¿qué te ha pasado, hija? No te entiendo, pero si eso es así, si ese es el poder de Dios que ha hecho posible que tú me pidas perdón, yo también quiero pedirte perdón. Ya no vamos a ir más al Poder Judicial, vamos a arreglar todo, absolutamente todo. Perdóname. Lo que el juez no pudo resolver en 5 años, el Espíritu Santo lo resolvió en 2 minutos. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Hay pasión por las almas. Las personas que reciben el bautismo del Espíritu Santo se apasionan por ganar almas para Cristo. De lo que la asamblea puede estar orgullosa, que si queremos llamar orgullosa, es que no anda jalando gente de otras iglesias. Todas se las ha ganado. Algunos habían querido jalar de nosotros, ¿no? Hay gente que le gusta pescar ya en la cesta de otros. Pero la Asamblea de Dios siempre ha tenido una característica: hace una iglesia evangelizadora, gana almas para Cristo. Y ese es el resultado de mucha gente. Bendito sea el Señor, hermanos. Un quinto resultado de ser bautizado en el Espíritu Santo: una persona está dispuesta a dar su vida, hermanos. Todo por el Señor, hasta su vida. Hay personas que han dado no solo dinero, sus casas, han entregado al Señor todo, están dispuestos a dar su vida. Y no importa lo que pueda pasar, han ido a predicar por la sierra, han ido a predicar por lugares bastante inhóspitos, pero no les importa, lo hacen con gozo, con alegría, porque saben que están sirviendo al Maestro, están sirviendo a su Señor. A ver, dígale usted a otra persona, va a tener que tomar mucho tiempo para convencerlo de que le preste su carro. Pero una persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo está dispuesta: hermano, no solo mi carro, todo. ¿Qué más quieres, hermano? Yo voy allá. Miles de personas han ido a lugares donde nadie que haya estudiado en el Instituto Bíblico hubiera ido. Y es más, en los últimos años los institutos bíblicos ya no están dando el énfasis del bautismo en el Espíritu Santo. Y eso es preocupante. Es muy preocupante. Porque ¿cuál es el resultado entonces, hermano? Yo cuando era niño, mi pastora se llamaba Tarsila Portilla. ¿Alguien lo conoció? ¿Algún hermano anciano? Tarsila Portilla es lo más anciano de repente. Hay algunos que lo han conocido. Ella me contaba que recibió el llamado de parte de Dios en la iglesia Tabernáculo. Era miembro de la iglesia Tabernáculo Evangélico acá en Lince. Y se fue al instituto bíblico. Se despidió de su familia. Y la única cristiana.
Se despidió de su familia, de los hermanos hicieron una gran despedida. Se estaba yendo a matricularse al IBAT en la Avenida Argentina en esa época, el año 57. Llegó al Instituto Bíblico, el director le entrevistó. Estaba con su maleta, todo para quedarse. Y el director le dijo estas palabras: hermana, le dijo, ¿usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas? Esa fue la pregunta. Ni siquiera dijo si hoy tenía currículum, nada. Se le dijo, esa fue la primera pregunta. Y ella dijo, no lo he recibido. Ah, entonces usted no puede entrar acá al Instituto Bíblico, dijo. Tome su maleta y regrésese. Así. Era tarde, ¿cómo regresar con su maleta? Dijo, está bien, por esta noche le vamos a prestar unos cuartos del pabellón de las damas para que usted se quede y mañana se regresa. Así de claro y así de tajante. Ella me contaba que cuando le dijo estas palabras, llegó al cuarto que le habían asignado para que duerme esa noche, se tiró de rodillas y dijo, Señor, me he despedido de mi familia, todos inconversos, he renunciado a mi trabajo, me he despedido de los hermanos, el pastor me ha hecho la despedida públicamente que estoy viniendo a estudiar, ahora regreso diciendo que no soy aceptada porque no he recibido el bautismo del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Señor, si tú me has llamado hoy, quiero que demuestres que tú me has llamado. Y se tiró de rodillas. Y en pocos minutos que estaba de rodillas, el Espíritu Santo tomó a esta persona con tanto poder que quedó orando hasta la madrugada. Se olvidó del tiempo, de los días, de la preocupación, de todo. Pasó orando hasta la madrugada, en la tarde hasta la madrugada, hablando en nuevas lenguas, derramando sus ruegos al Señor, agradecido por lo que Dios había hecho, y al día siguiente se matriculó. A mí me preocupa que en los últimos días, en los últimos años, nuestros institutos, nuestros seminarios sean muy blandos, demasiado blandos. Se hace mucho énfasis al conocimiento, que está correcto, no digo que está mal, pero el conocimiento sin el poder produce orgullo, vanagloria, jactancia, soberbia. Puedes conocer todos los términos de neumatología y puedes conocer de mucha exégesis y de una alta exégesis, y puedes conocer todo lo que es la sociología, antropología, para explicar cómo está pasando en la sociedad. Si no tienes poder, eres como un profesor de filosofía ateo en la universidad. Perdónenme que sea tan franco. Cero. Necesitamos la unción del poder del Espíritu Santo. No hay alternativa. ¿Cuántos lo anhelan? Quiero hacer una aclaración aquí, porque los hermanos de otras denominaciones como los bautistas o los de la Alianza toman un versículo bíblico para decir que el bautismo del Espíritu Santo coincide con la salvación. Te salvas, te conviertes, recibes el bautismo, y toman el pasaje de 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 como su sustento. Pero si usted lee el capítulo 12 versículo 13 de Corintios, no dice del bautismo en el Espíritu Santo. Dice este pasaje, quiero aclararlo porque eso es muy frecuente. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, dice este pasaje. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Este pasaje sirve como fundamento para ellos, para decir que todos han sido bautizados en el Espíritu Santo al momento que han nacido de nuevo. Si usted lee sin necesidad de una alta exégesis, si usted lee así como está, va a ver que no está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Está hablando de la salvación. ¿Quién es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio, hermanos? El Espíritu. ¿El Espíritu Santo es el que bautiza con el Espíritu Santo? No. Jesucristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. El agente para entrar al cuerpo que es la iglesia es el Espíritu Santo, pero el agente para entrar en esa dimensión del bautismo del Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Si ustedes notan lo que dijo
Juan, Mateo 3:11 y otros pasajes más que hemos leído hace un rato. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, está diciendo Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese Él, ¿quién es? Jesucristo. ¿Quién es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego? El Señor Jesucristo. El bautismo para la salvación, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Para que te introduce en el cuerpo, eres parte del cuerpo, has nacido de nuevo. ¿Quién te introduce? El Espíritu Santo. Pero no es el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo lo hace el Señor Jesucristo y una experiencia posterior al nuevo nacimiento. Usted nace de nuevo, pero no ha recibido el poder del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Usted lo necesita y nosotros lo necesitamos. Cuando tenía 13 años, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y estaba tan contento, me fui a mi casa contento. Y ustedes que a los 13 años no tienen mucho argumento, más la experiencia. Y conversé con un amigo, un familiar mío que estudia sociología. Y me dijo así, y le cuento mi experiencia. Usted sabe, cuando uno recibe la experiencia, con todo contento, le conté todo y con toda la alegría, la parte emotiva pues resalta mucho. Y él me dijo, ya, ¿terminaste? Me dijo, sí. ¿Cómo fue que te pasó, me dijo? Seguro que estabas de rodillas, me dijo. Sí, estaba de rodillas. ¿Seguro que levantaste la cabeza? Sí, levanté la cabeza. ¿Seguro que levantaste la mano? Ah, fácil, me dijo. La sangre se te sirvió a la cabeza. Y uno a los 13 años no tiene mucho argumento. Por eso que me puse a estudiar mucho acerca del Espíritu Santo en la Biblia, en los libros, en las referencias, porque quería tener una explicación racional de lo que me había pasado. Y entonces me pasé estudiando todo lo que hablaba del Espíritu Santo, de los dones, cómo operaban, porque yo no quería que otra vez pase la vergüenza. Bendito sea el Señor. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior al nuevo nacimiento. Y este pasaje que acabo de decirles no dice el bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo, el Espíritu, fuimos por el Espíritu, todo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo te bautiza en el cuerpo, te introduce en el cuerpo. El bautismo en el Espíritu Santo es la obra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo te bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y hay otro bautismo en la Biblia, el bautismo en agua. ¿Quién es el que bautiza en agua, hermanos? El ministro, el pastor, lo mete al agua. Así que en la Biblia va a encontrar 3 clases de bautismo. Bautismo en el Espíritu, que te introduce en el cuerpo. Bautismo en agua, que el ministro te introduce en el agua. Y bautismo en el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo te lo da. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora, hermanos? En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero terminar leyéndoles un pasaje extraordinariamente maravilloso que lo dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 7 de Juan, versículos 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de los tabernáculos la gente por lo general sale fuera de la ciudad a hacer campamentos y no hay agua, tienen que llevar cántaros de agua, van al lugar, al río, llevan su cántaro, el otro lleva su cántaro, así que había mucha gente llevando cántaros de agua, cruzándose para un campamento, para el otro, para una carpa, para otra carpa. Y después de haber terminado esos varios días de fiesta, en el último día el Señor se puso en pie, utilizó esa experiencia y se puso en pie y dije: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. La invitación lo realiza el Señor y dice: si alguno. Ese alguno implica que no es para todos, solo para el que lo desea, para el que lo anhela, para el que busca. Un niño de 8 años, cuando veía que en la iglesia recibían el bautismo del Espíritu Santo, anhelaba, decía: yo también quiero. Y se iba a su casa: Señor, yo también quiero tener ese pez que los otros tienen.
Y pasó un día, 2 días, todos los días iba a su casa antes de acostarse. Señor, yo también quiero tener esa experiencia que tienen los otros. Y ella estaba buscando y buscando. Y más o menos pasó un mes. Después de un mes soñó él que estaba hablando en nuevas lenguas. Y dice que en su sueño él decía: cómo quisiera que esto sea verdad. Y cuando se despertó, de verdad en su cama estaba hablando en nuevas lenguas. Porque Dios es soberano para que lo busque, para que lo anhela, para que lo desea. No te va a dar si tú no lo quieres. Si tú no lo buscas, Él no se va a hacer problema. Va a encontrar otras personas que lo están buscando. Si lo anhelas, Dios te llena. El que tiene sed, el que lo anhela. Luego dice la palabra: el que cree en mí. ¿Cuántos creen, hermanos, que esta promesa es verdad? Lo reciben. Hay una palabra que me fascina. Aquí dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Ese correr en el diccionario habla que vas tan rápido que hay momentos en donde tú estás en el aire, entre tu pie y otro pie no están pisando, están en el aire. Es tan rápido, tan maravilloso. El poder del Espíritu Santo produce dinamismo en la vida de las personas. No es estático, no es mediocre, no está a medias. Produce dinamismo, vas corriendo, vas avanzando, y Dios produce algo maravilloso en ti. Ríos de agua viva que fluyen en tu ser, en tu interior, que salen para afuera. No es de arriba para adentro. Si usted nota, de tu interior para afuera, es de ti, está dentro de ti el Espíritu Santo. Y ese río de agua correrá, fluirá. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos, en esta hora? ¿Cuántos pueden decir como el salmista: mi alma tiene sed del Dios vivo? ¿Cuántos anhelan esta experiencia, hermanos? Si has sido bautizado en el Espíritu Santo, Efesios 5:18 dice que tenemos que ser llenos continuamente. O sea, no es que recibiste el bautismo, es cierto, una experiencia primera, pero tienes que ser lleno continuamente. Ese lleno continuamente implica todos los días, todas las semanas, todos los meses. Entonces el resultado será maravilloso. ¿Cuántos lo anhelan esta mañana? Ponte de pie, vamos a orar unos minutos que no tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias hoy. Si tú lo anhelas, si tú lo deseas, el Señor está ahí a las puertas. El Señor está al lado tuyo. Si nuestro ministerio no está avanzando como debe avanzar, ¿sabe qué falta? No es el método la que falta, es la unción del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Si nuestra iglesia se está enfriando, no es problema del método ni la estrategia, es problema de nosotros, es problema de nuestro tiempo con Dios. Si en esta mañana puedes decirle al Señor: Señor, acá estoy en tu presencia. Puedes decirle en esta mañana: Señor, lo anhelo, lo necesito. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Búscalo en las mañanas, como Isaías lo hacía todas las madrugadas. Búscalo en las mañanas, búscalo durante el día. Mientras vas caminando, anda meditando en Él, porque Dios te sorprenderá en esos días en una forma extraordinaria y maravillosa. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te adoramos en esta mañana. Señor, sé que son pocos minutos que queremos estar en tu presencia, pero lo anhelamos como el siervo brama por la corriente de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Dios todopoderoso, Dios todopoderoso. Como decía Isaías: mientras el Espíritu dure dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque mi alma te necesita. Lo anhelamos, Señor. Lo anhelamos, Señor. Ministra a tus siervos. Que este tiempo de motivación sea algo diferente hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo. Anhelamos recibir esa presencia gloriosa. Anhelamos más que nunca. Sin ti todo está muerto, sin ti todo está terminado, sin ti nuestro ministerio está acabado también. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor.
Amén. Señor le bendiga. Tomen asiento. Gloria al Señor, agradecemos al Señor por esta palabra tan pertinente para nosotros, la iglesia, para el pueblo de Dios. Siempre este tema será un tema pertinente de la iglesia. Permanentemente tenemos que estar enfatizando. Amados hermanos, antes de entrar a la segunda plenaria en esta mañana, quiero darles dos anuncios. Primeramente, quiero indicarles que todas las plenarias se están grabando, así que